Muy bien. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando de manera correcta otra vez, por favor? Sí, profe, sí, señor. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, entonces, bienvenidos, buenas noches a todos. Mi nombre es Elkin Ricardo Laverde Ramírez, soy su tutor de pensamiento lógico matemático y entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de CIPA número 2, en la cual trataremos temas referentes a la unidad, el desarrollo de la unidad número 1, de la cual estamos haciendo desarrollo en este momento. Recordemos que iniciamos el día lunes el desarrollo de la tarea número 1, que se llama métodos para probar validez de argumentos. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que ya estén viendo mi presentación? Sí, profe, sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a ver, digamos que la primera parte de la unidad número 1. Vamos a dividir en esta sesión y la otra semana vamos a hacer la parte de las leyes de inferencia, la identificación y la aplicación de las leyes de inferencia, ya cuando hayamos avanzado un poquito en los temas y en el desarrollo de la revisión de nuestros contenidos durante esta semana. Entonces, el día de hoy vamos a tratar temas que son la lógica proposicional y las tablas de verdad. Muy bien. Entonces, dentro de la lógica proposicional tenemos algunos conceptos que debemos tener claros. En este caso, tenemos la definición de lógica. Por favor, me cierran los micrófonos, si son tan amables. La lógica, que digamos es la parte fundamental del curso. Entonces, la lógica la definen como la ciencia que estudia los métodos de razonamiento, proporciona reglas y técnicas para determinar un argumento, si es válido o no, o sea, establecer su validez y obtener conclusiones a partir de ellos. Por favor, me cierran los micrófonos, son tan amables. Muchas gracias. Bueno, ya como una parte muy especial de nuestra lógica es la lógica proposicional, que es la que vamos a tratar en este caso. Y es una rama que estudia las proposiciones y la simbología en la formación de nuevas proposiciones y nuevas premisas, que me va a desembocar en estructuras formales más avanzadas, como son los enunciados y los argumentos. Entonces, vamos a ver qué es un enunciado. Entonces, un enunciado es un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea. Es toda una frase u oración que caracteriza por tener afirmaciones o afirmar o negar una característica específica. Vamos a ver ejemplos. Entonces, tenemos entonces que una proposición, como decía la definición, genera una expresión que es una expresión verbal que afirma o que me permite afirmar una verdad o una falsedad, pero no ambas a la vez. O sea, aquí no hay una dualidad o una dicotomía. Por favor, me cierran los micrófonos, son tan amables. Bueno, permítanme un segundo. Yo voy a cerrar los micrófonos de todos porque esto está complicado. Listo. Bueno, ok. Entonces, toda proposición consta de un sujeto, un verbo y un complemento. Eso lo vamos a ahondar cuando veamos en la unidad número 2 la parte de las proposiciones categóricas. Básicamente esa es la estructura, o de la cual se compone una proposición. En este caso, una proposición simple. Sujeto, verbo y complemento. ¿Cómo se simbolizan las proposiciones? Las proposiciones simples se simbolizan con letras minúsculas que parten desde la letra P hacia adelante.
A esas letras también se llaman variables proposicionales. Por eso, dentro del desarrollo de las tablas de verdad y el desarrollo de la ley de inferencia, estas son las letras que vamos a utilizar durante el curso. En algún material anterior que ustedes puedan encontrar, van a encontrar la letra A, B, C, pero digamos que eso es de acuerdo a los autores. Aquí en general se utilizan ese tipo de letras, ese tipo de simbología. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las proposiciones? Hay dos tipos de proposiciones: proposición atómica o simple y proposición molecular o compuesta. La proposición atómica o simple es aquella en la cual no encontramos ningún operador lógico o conjunciones. ¿A qué nos referimos con operadores lógicos o conjunciones? Son la y, o, entonces, sí, solo sí. Y la nega. Bueno, esas son los operadores lógicos. En ese caso aquí ya tenemos unos ejemplos. Muchos estudiantes presentaron la tarea. Fíjense que aquí no hay un y, no hay un o, no hay un entonces se clasifica como una proposición atómica o simple. En el segundo ejemplo, la mayoría de estudiantes van a aprobar pensamiento lógico matemático. Aquí tampoco hay una conjunción. Esta I que aparece ahí hace parte del nombre del curso, entonces no se toma en cuenta como un conector o un operador lógico. ¿Ok? Hago esa aclaración. Por eso se clasifica también como una proposición simple. Gabriel tiene 27 años. Exactamente igual. Proposición simple. No hay conectores lógicos o conjunciones. Ahora, vamos a ver las proposiciones moleculares o compuestas. Entonces, en este caso sí vamos a encontrar conectores lógicos. Entonces, en el primer ejemplo, muchos estudiantes presentaron la tarea, la pretarea, y la mayoría de estudiantes van a aprobar pensamiento lógico y matemático. Ese I, que aparece ahí, que es una conjunción, es un conector lógico, ya me establece que es una proposición molecular o compuesta. En el segundo ejemplo, está nublado o hace sol. Lo mismo que en el caso anterior. Esa disyunción, que la vamos a ver que la es la misma disyunción o se define como disyunción, me define esta proposición como molecular o compuesta. Ok. Vamos a identificar entonces de las siguientes proposiciones cuáles son simples y cuáles son compuestas. Entonces la primera, los estudiantes de psicología de la UNAD es una proposición simple porque no tiene conjunciones y no tiene conectores lógicos. Juega la selección Colombia. Es una proposición simple o atómica. El tutor corrige los aportes en los foros. También es una proposición simple o atómica. Ahora bien, mañana es miércoles. Proposición simple, no hay ningún conector. Egan Bernal ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Ahí entonces, fíjense que está marcado en amarillo, esa proposición es una proposición molecular o compuesta. ¿Por qué? Porque tiene o, que es una conjunción, perdón, es una disyunción, pero es un conector lógico que ya me indica que esta proposición es una proposición compuesta o molecular. Y el último ejemplo, o la última proposición que nos establecen ahí, Natalia no estudia en la UNAD, es una proposición simple también. Ok. Digamos que esta es la parte inicial, la parte básica en la cual nos vamos a basar para el desarrollo de la unidad. Ahora entonces, bien, vamos a ver los conectores lógicos. Entonces tenemos en la parte izquierda donde dice nexo, que también es conector lógico, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el condicional. Su símbolo en la segunda columna, entonces la simbología de la negación. Tenemos la expresión, entonces no P, ¿cómo se lee esa columna? Para la conjunción es P y Q, para la disyunción es P o Q, para la condicional es P entonces Q y para la bicondicional es P sí solo sí Q. Y como última columna tenemos entonces el significado. Entonces la negación es no P, o sea, quiere decir que P, que es nuestra proposición simple, es falsa. Para la conjunción es P y Q.
O sea, es lo que veníamos diciendo el significado de la simbología. En la expresión, ese gorrito o esa B al revés quiere decir I. Eh, para la disyunción es P o Q. O sea que en la parte de la expresión es P, la U, B y Q. Y para el significado de la condicional es si P, entonces Q. Y para la bicondicional, si y solo si P, entonces Q. Esta es una tablita que tenemos nosotros, digamos, para identificar los tipos de conectores lógicos que vamos a encontrar dentro de nuestras proposiciones y dentro de nuestras premisas y argumentos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con los conectores lógicos. Entonces, fíjense que tenemos la misma parte de la parte de la tabla anterior, pero entonces tiene al final, o sea, la última columna dice sinónimos de la expresión. Entonces, la negación en lenguaje natural o en lenguaje que nosotros manejamos, que es nuestro español nativo, quiere decir no, no es cierto que, no es el caso, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso o es inadmisible. Quiere decir entonces que cuando yo encuentre este tipo de expresiones dentro de un argumento, dentro de una proposición o una premisa, me está indicando que es una negación. Esa es la explicación digamos, de la última columna, de acuerdo al tipo de conector lógico o al nexo. Para la conjunción, entonces tenemos que es la B al revés, la V al revés, P y Q es el significado. Entonces, cuando encontramos nosotros en una oración o en un enunciado, lo siguiente, y, pero, sin embargo, además, aunque, y todo ese tipo de sinónimos son los que me van a establecer que es una conjunción. Entonces, estudio pensamiento lógico matemático y asisto al CIPA número 2. Entonces, de esa forma yo puedo establecer que ese I es una conjunción. O si encuentro, o si encuentro la misma forma, estudio pensamiento lógico matemático, además asisto al CIPA número 2. También es una conjunción. ¿Ok? De esa forma es que yo establezco la relación entre los conectores lógicos y su sinónimo en lenguaje natural. Recuerden que tenemos aquí dos tipos de lenguajes durante este tipo de la unidad número 1, que es el lenguaje natural, que es nuestro lenguaje, digamos, hablado o escrito, y el lenguaje simbólico, que ya es lo que me traduce ese lenguaje de acuerdo a las proposiciones simples y a nuestras premisas. Entonces no me voy a detener aquí en la explicación de la tabla, aquí simplemente hay que revisarla después cuando tengan tiempito, eso está dentro de los recursos, y ya vamos luego más adelante, entonces, cómo es que va la aplicación de esto. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos una parte que ya tiene que ver con la parte simbólica, que es la que les venía hablando. Entonces son las fórmulas lógicas. Entonces las fórmulas lógicas son expresiones en las que figuran letras proposicionales con sus conectores lógicos o sus nexos lógicos, que son los que acabamos de ver, y, o, entonces, y sí, y solo sí. En este caso, entonces, tengo un par de ejemplos. Bueno, realmente son 3 ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, entonces me definen P, fíjense que ya está definida con la letra proposicional, quiere decir que es una proposición simple, dice que P está en verde, que está en verdecito, dice hace sol. Y Q, salgo a caminar, que está en azul. Yo puedo establecer entonces una relación entre esas dos proposiciones simples y establecer una fórmula lógica o una expresión simbólica de eso. En ese caso es, si hace sol, entonces, fíjense que el símbolo de la flechita me indica entonces, o ese también es el mismo conector lógico condicional. Entonces, P entonces Q, entonces, que es verde, si hace sol, Q, salgo a caminar, entonces, si hace sol, entonces salgo a caminar. Esa última parte que les acabo de decir es la traducción de la parte simbólica P entonces Q en el lenguaje simbólico, en el lenguaje natural. Vuelvo y repito, lenguaje simbólico P entonces Q,
Lenguaje natural, si hace sol, entonces salgo a caminar. Para el segundo ejemplo, entonces también me definen una proposición P que está en verde, Carlos estudia derecho, y una proposición simple Q que está en azul, Mary es actriz. Pero entonces está unida por un conector lógico que es la conjunción. En este caso es el conector lógico y. Entonces, en lenguaje simbólico se lee P y Q y en lenguaje natural vamos a reemplazar entonces lo que es la P ahí dentro de que está en verdecito y azul y nos quedaría en lenguaje natural. Carlos estudia derecho y Mary es actriz. Más o menos eso es lo que tenemos que hacer en algunos de los ejercicios que nos van a establecer en la guía. Entonces, esta base es importantísima para poder entender eso. Entonces, el lenguaje simbólico, P y Q, lenguaje natural, Carlos estudia derecho y Mary es actriz. Es cuando yo reemplazo el valor o la definición de P y Q, que son mis proposiciones simples, dentro de la expresión simbólica que está ahí debajo, que es P y Q, que es esta que está acá. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo de la negación, porque la negación, profe, es que nos cuesta trabajo, la negación es la más fácil. Entonces, a mí me definen en el tercer ejemplo que P, que es una proposición simple, nos definen que P como Marisol es vendedora. Si yo aplico la negación, ¿sí? O el conector lógico o el nexo, que es la negación no P, me quedaría la proposición como Marisol no es vendedora. O no es cierto que Marisol sea vendedora. Es la misma forma, es equivalente y es igual de válido. Aquí importante, entonces, identificar dos cosas. Fíjese que en el ejemplo número 1 tengo P, entonces Q. En el ejemplo número 2 tengo P y Q. Tengo dos letras. Entonces, la letra que está antes de mi nexo lógico o mi conector lógico se llama antecedente. En este caso de los dos primeros ejercicios está en verde, que es P. Y el consecuente es el elemento que está después de mi conector lógico. Para el primer ejemplo, entonces, es la condicional, entonces Q, y para el segundo ejemplo también es Q después del conector I. Es importante identificar esos dos elementos porque son fundamentales cuando la otra semana y cuando ustedes vayan ahondando un poco más en dos temas para la parte de inferencia, de la aplicación de las leyes de inferencia y la identificación de las leyes de inferencia. Muy bien. Entonces aquí digamos que hasta aquí tenemos la parte de lógica proposicional. Es una parte teórica muy sencilla, es muy básica, sin embargo precisamente es importante que quede muy clara porque pues es la base para establecer el resto de relaciones con las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Muy bien. Ahora, dentro de nuestros temas tenemos y dentro de nuestras pruebas que podemos hacer para prueba de argumentos tenemos la tabla de verdad. Entonces, nosotros vimos en el colegio, algunos tuvimos esa oportunidad y esa ventaja de haber visto el desarrollo de tablas de verdad. Y pues realmente es sencillo, o sea, es aplicar, digamos, ciertas normas, ciertas leyes y establecer una validez o no de un enunciado o de un argumento. Entonces, hay unos pasos básicos para, para poder desarrollar una tabla de verdad. En este caso, entonces, ay, perdón, se me fue la diapositiva. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo debo establecer o identificar para hacer una tabla de verdad? Una tabla de verdad, entonces, depende de una desarrollo de una expresión simbólica porque las de las que estamos hablando, entonces, por ejemplo, P, entonces Q y no R. Entonces necesitamos establecer el número de filas o el número de proposiciones simples que tiene esa expresión. Y luego cómo colocar eso dentro de las columnas y cómo distribuir inicialmente algunos valores dentro de esa tabla. Entonces digamos que aquí está algunos pasos, pero ya aquí sobre el camino vamos a ver entonces
cómo se calcula una tabla de verdad. Entonces, inicialmente decíamos que lo primero es identificar el número de, de proposiciones que tiene, mm, mi expresión simbólica. Entonces, por ejemplo, aquí para el ejemplo número 1, tengo la primera expresión simbólica en la cual me dice que P entonces Q o R. Esa es la expresión simbólica, muchachos. ¿Listo? Entonces, me dice, ¿cómo puedo establecer entonces primero el número de filas? El número de filas es el número de casillas que tengo yo hacia abajo, ¿sí? Para elaborar mi tabla. Eso se calcula entonces con una fórmula que está aquí en la diapositiva anterior, que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces aquí para mi primer caso, tengo P, Q y R. Tengo tres proposiciones simples. Quiere decir entonces que mi fórmula se convierte en 2 a la n, o sea, 2 a la 3. Y 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir entonces que mi tabla va a tener 8 filas hacia abajo. ¿Listo? Esa es la primera parte. Para la segunda expresión. Para la segunda expresión. Profe, no lo entendí. Tranquila. Ya me vas a entender, Paula, aquí cuando termine con el resto de los otros ejemplos. ¿Listo? Entonces, para la segunda expresión, la expresión me dice S y Q, entonces no Q o S. Voy a contar el número de proposiciones simples, o sea, el número de letras que tiene esa expresión simbólica. Entonces tiene S, es una, Q, dos, pero no Q es la misma Q que tengo yo en la primera y S es la primera, entonces realmente tengo dos nomás, ¿cierto? Entonces quiere decir que del número de proposiciones es 2, quiere decir que 4 filas son las que va a utilizar mi tabla. ¿Ok? O sea, es el número de casillas hacia abajo que va a tener mi tabla. Recuerden que una tabla se define por el número de filas y de columnas. Entonces estamos definiendo las filas que son las que van hacia abajo. ¿M? Y vamos a y ahora más adelante vamos a definir el número o sea, qué columnas son las que van. Entonces, en este caso, son 4. 3, Diego, no. Bueno, para el segundo caso no son 3, es Q y S. O sea, son 2. Por eso es 2 a la 2, por eso son 4, Diego. ¿Listo? Para el tercer ejemplo tenemos nuestra expresión P y Q, entonces no Q. Entonces, ¿cuántas tenemos? Lo mismo que el anterior. Tengo P, tengo Q, o sea, ya voy 2, pero no Q es la misma Q anterior, ¿sí? O sea, no es otra letra, es la misma, solo que viene negada. Entonces, por eso son 2 y 2 a la 2 es 4. Y para el último ejemplo, tengo P o Q o R, sí, solo sí, no Q y no R, entonces P. Así se lee la expresión simbólica. Entonces luego voy a definir cuántas letras tiene eso. Entonces tiene P, tiene Q y R. Las negaciones recuerden que son las mismas, entonces no cuentan. Entonces en este caso son 3. Entonces 2 a la 3 son 2 por 2, 4 y por 2, 8, o sea, tendría 8 filas. Ya vamos a ver aquí en el ejemplo, entonces, cómo voy a conformar mi tabla. Entonces, por ejemplo, por decir que tengo una sola proposición, entonces 2 a la 1, entonces es 2. Entonces viene la primera imagen ahí de cómo empezaría a distribuirse mi tabla. Cuando tengo 2, o sea, P y Q en este caso, recuerden que es 2 a la 2, 4. Entonces viene la distribución de esa forma. ¿Y cómo me dicen ustedes? Entonces, 2 a la 3 sería entonces lo mismo P, Q y R. Y entonces vamos a ver qué, cómo es que se distribuyen esos valores de verdadero y falso dentro de las tablas. Eso lo vamos a ver ahorita dentro del ejemplo completo para que quede clarito. ¿Sí? No se preocupen. Aquí al comienzo uno como que dice, uy, está como complicado. No, es facilito. Ya se van a dar cuenta.
Entonces vamos a tener aquí un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo ya práctico. Entonces me dicen, esa es su expresión simbólica, P y S, sí, solo sí, no P, entonces no S. Entonces me dicen, hay que hacer el desarrollo de ese, de comprobar la tabla pues, mediante el uso de la tabla de verdad, la validez de ese argumento. Ya voy entendiendo. Listo, ya vas a entender más, Heidi. Ya seguimos aquí adelante. Entonces, esa es mi expresión. Lo primero que tengo que calcular es el número de filas, ¿cierto? O establecer el número de filas. En este caso, entonces recuerden que vamos a contar el número de proposiciones o de letras que vamos a encontrar ahí. Entonces tengo P, S, o sea, solamente esas dos. Recuerden que las negaciones son las mismas, no se cuentan. Entonces quiere decir que son dos proposiciones, o sea, 2 a la n quiere decir que voy a tener 4 filas. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí está mi expresión simbólica y vamos a entonces a tener en cuenta que ya tenemos 4 filas. Fíjense que son 4 filas a partir de P, de S y la parte de la primera, digamos que la primera fila de mi tabla, ¿sí? Son las proposiciones simples y las premisas que están dentro, desglosaditas dentro de la parte simbólica, ¿sí? O lo que, las operaciones que tengo que desarrollar utilizando la tabla de verdad. La tabla de verdad, las leyes son las que están aquí en colores, que va a ser nuestra guía. Y en la parte izquierda, entonces, va a ser el desarrollo de nuestra tabla para, ah, para esta expresión simbólica. Entonces, habíamos quedado que eran 4 filas. Entonces, ¿cómo voy a colocar las columnas? Porque no hemos hablado de las columnas. Entonces, me dicen siempre, esto mucha atención, que lo primero que debe colocar uno son las proposiciones simples. Es decir, en este caso tenemos dos, que es P y S. Entonces, mis dos primeras columnas de mi tabla que estoy desarrollando son P y S. ¿Mm? Ahora, profe, ¿cómo pongo yo, cómo sé que son dos Bs, cómo sé que es una B, cómo son, vienen distribuidos esos valores ahí? Entonces, ya vamos para allá. Esto es básico, esto es importantísimo. Entonces, en este caso, como tenemos 4 filas, que eso fue lo que nos dio 2 a la n, tenemos solamente dos proposiciones simples, ¿cómo las voy a distribuir? La mitad de P, de la columna P, y la siguiente, o sea, la primera mitad de esa columna, en este caso son, como son 4 filas, entonces son 2 valores verdaderos y 2 valores falsos. Si fueran 8, serían 4 verdaderos y 4 falsos. En el caso que fueran 16, o sea, 3 proposiciones, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, o sea, 4 proposiciones serían las primeras 8 verdaderas, la segunda 8 falsas, siempre en la primera columna. Y recuerden que siempre vamos a empezar con la primera letra que empecemos acá o que observemos dentro de mi expresión simbólica. Aquí la primera que tengo es P. Recuerden que la expresión simbólica está aquí envuelta, aquí en el recuadrito amarillo, que es lo que quiero probar. Entonces, repito, para la primera columna T, entonces la mitad verdaderas, la mitad falsas. Como son 4, 2 verdaderas, 2 falsas. Así es. Ahora, para la segunda columna S, yo debo dividir eso otra vez en la mitad. O sea que si yo antes dividía 2 verdaderas y 2 falsas, aquí va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Si tuviéramos 3 proposiciones, o sea, P, S y R de pronto, entonces ya tendría que hacer otra cosa, ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, aquí digamos que va la parte básica de mi tabla. Tengo las dos primeras columnas con sus filas ya llenas. ¿Listo? Ahora, las negaciones. Uy, en el chat ya tengo aquí 6. Siempre sin, a ver, siempre sin, por la o sea, siempre nos vamos a guiar para obtener los valores por la tabla que está aquí en la derecha en colores. Pero la tabla que está aquí en izquierda, que es la que estamos haciendo, digamos que depende del el número de proposiciones, en este caso, eso me da el número de filas, ¿listo? Ya
Cuando veamos el otro ejemplo ya quedará un poquito más claro. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos las dos primeras columnas, entonces las negaciones. Entonces, si yo tengo P, las dos primeras falsas, entonces la negación de P va a ser todo lo contrario. Y eso lo voy a ver acá. Fíjense que aquí está. Entonces, la primera columna que está en amarillo, que ya la tenía definida que era P, entonces tenía dos verdaderas, dos falsas, entonces la negación va al contrario, dos falsas y dos verdaderas. ¿Está claro? Siempre será el mismo orden para esas dos columnas. Eh, pues Paola, depende de las letras. A veces podemos tener P, Q, R, S, T. Entonces, digamos que yo lo tomo en el orden en como las encontremos dentro de mi expresión simbólica. Entonces, por eso primero encuentro P. Y como es P y S, lo primero que encuentro, entonces la segunda la tengo como S. ¿Listo? Así es que así se definen más o menos en el orden en el cual se encuentran dentro de la expresión simbólica. Cuando es la negación, entonces, Heidi, lo que te digo, entonces, si tengo la columna de P ya con los valores determinados, en este caso, las dos verdaderas primero y luego las dos falsas, entonces la negación de no P es todo lo contrario, las dos primeras falsas y las dos segundas verdaderas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. La negación de S, lo mismo. Entonces, tengo, S es la primera es verdadera, falsa, entonces, cuando yo tenga la negación, y aquí me aparece negación de P, aquí está el ejemplo de la tablita, quiere decir que me las va a cambiar de valores. Entonces, la negación, fíjense, en S y no S son valores completamente contrarios. Hasta aquí digamos que llevamos la primera parte que son la, 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 la gestión de las columnas definidas para las proposiciones simples y para las negaciones, que es lo primero que ponemos dentro de la tabla de verdad. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desglosar porque como todo está en base a la expresión simbólica, que es lo que tengo yo aquí arriba, las operaciones. Me indican dentro de mi guía que eso se llaman operaciones o la parte que está dentro de los paréntesis. ¿Listo? Entonces aquí la expresión simbólica inicia que es P y S. Entonces aquí la quinta columna, P y S, tengo que calcularla con mi conjunción que está aquí en anaranjado, que es mi tabla de referencia, que está aquí al lado en colores. Entonces aquí es clave lo siguiente, muchachos. Tengo que hacer esa operación entre P y S. Entonces aquí mi conjunción dice que entre P y Q solamente es verdadero que está en rojito. Esos valores que están en rojo son los valores críticos o valores clave que los llamamos nosotros, porque es más fácil identificarlos y desarrollar la tabla. Les digo entonces para qué sirve. Entonces dice que en la conjunción entre P y Q, que aquí va a ser entre P y S, dice que solamente es verdadero cuando P y Q son verdaderas las dos. Fíjense que está aquí en verdecito. El resto son falsas. ¿Ok? ¿Listo? Vuelvo y repito. Para la columna entre P y S voy a identificar el punto crítico o el valor crítico para esa ley. Para esa ley entonces me dice que entre dos proposiciones simples P y Q solamente esas opciones, recuerden que aquí tenemos cuatro opciones, son P y Q, solamente es verdadero cuando las dos, o sea, cuando el valor de P es verdadero y cuando el valor de Q es verdadero. Aquí traducido en mi tabla, cuando el valor de P es verdadero y el valor de S es verdadero. Entonces, ¿cómo quedaría esa columna? Entonces, la primera verdadera ahí está en rojito, porque fíjense que P para esa fila es verdadera y S es verdadera, y el resto son falsas, porque solamente se cumple para para ese valor. ¿Ok? Entonces, ese valor es clave. Entonces, yo no tengo que aprenderme las tablas, muchachos. No tengo que aprenderme de memoria nada. Yo simplemente tengo que tener en cuenta mi tabla de referencia, que es la que tengo aquí en colorcitos, y establecer entonces para cada operación, en este caso, para cada conjunción o nexo, cuáles son los valores importantes que tengo que analizar ahí.
Entonces ya sabemos que para la conjunción solamente son verdaderos, es verdadera P y Q si el valor de P es verdadero y el valor de Q es verdadero. Vamos a mirar entonces el valor para la siguiente operación. Entonces aquí mi expresión lógica me dice que entonces hago P y S sí, solo sí, no P. Yo ya tengo la columna de la parte que está inicialmente en el paréntesis, entonces tengo que unirla solo con el bicondicional con la columna de la negación de no P. Entonces, fíjese que el bicondicional me establece, aquí está aquí en la última columna de mi tabla de referencia, que solamente son verdaderos, o sea, esos dos valores en rojo, cuando los dos valores son verdaderos o los dos valores de P y Q son falsos. En este caso, el valor de la columna P y S es verdadero y no P es verdadero, o el valor de la columna P y S es falso con la negación de no P que sea falsa. ¿Cómo me quedaría entonces esa tabla? Entonces, fíjense que queda más fácil de entenderlo ya. Entonces, fíjense, en este caso, para esa columna entre P y S bicondicional no P, recuerden que el punto crítico es que o las dos son verdaderas o las dos son falsas para que sea verdadero. En este caso, en esas dos columnas que están en amarillo, que son las que me implican en la operación, solamente hay una opción en donde las dos son falsas y por eso ese valor en rojo es verdadero, lo cual me indica este último valor que está dentro de la tabla de referencia del bicondicional. ¿Ok? Entonces ya tengo la columna de toda esa operación ya calculada ahí, que es la última que queda en amarillo. Y ya me queda para finalizar entonces toda la tabla. Entonces, establecer la relación de esa última columna en amarillo con la negación de no S mediante el condicional. Entonces, recuerden que el condicional, aquí este es importantísimo y este es clave. ¿Por qué? Porque este se presta para muchos errores, ya se van a dar cuenta por qué. En el chat me dice Diego, es opuesto, ¿verdad? O sea, la negación de, aquí vamos a utilizar la negación de ese, entonces vamos a utilizar la columna. Aquí es importante lo siguiente. El orden de la operación es importante y tiene que seguirse en ese mismo orden. Quiere decir que para aplicar la ley del condicional, yo primero voy a mirar los valores que están de la última columna en amarillo, antes de la respuesta, que es la final, o sea, esta parte que está acá. Y luego, sí, la negación de no es. ¿Ok? La negación, con la negación, aplicando el bicondicional. Podría repetirme la penúltima columna. Bueno, nos vamos a volver a la penúltima vez. ¿Es esta? ¿Me confirmas que es esta, por favor? Por el chat, ¿me confirma la persona que me estaba preguntando? Listo, vale. Ok. Bueno, entonces, esa columna entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, se calcula utilizando las dos columnas que tengo anterior marcadas en amarillo. Y para unir esas dos columnas, tengo que unirlas utilizando la ley del bicondicional, que es ese símbolo que aparece con las dos flechitas para lado y lado, es el bicondicional, y aparece la última columna aquí como referencia en la tablita. La ley está, recuerden que la tablita de referencia es la que está en el lado derecho en colores. Entonces tengo que utilizar esa última columna del bicondicional para unir esas dos columnas que son P y S con no P. Resulta entonces que la ley del bicondicional me dice que solamente entonces hay dos posibilidades de que sea verdadero esa combinación entre P y sí, solo si Q, que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas. Fíjense que ese valor está aquí en rojito en la última columna de la segunda tabla, ¿sí? Que solo sean verdaderas, las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo miro esas dos columnas P y S, sí, solo sí, no P, solamente en la segunda fila, fíjense, en la segunda fila encuentro que las dos son falsas. O sea, ese valor
B, que está ahí en rojito, es el que cumple para que sea verdaderas. Entonces, el resto de valores de esa columna las coloco falsas. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué esas dos columnas? Porque esas son las columnas que me está indicando aquí la operación, ¿sí? Que la operación es P y S, bicondicional no P. ¿Listo? Que es la última que tengo en amarillo, que es la que estamos calculando. ¿Listo, Paola? Por eso tomamos esas dos. Ok, ya vamos a explicar la última. Ya vamos a explicar la última. Entonces, ahora sí va para la última columna. La última columna ya me da el resultado de toda la expresión simbólica, ¿sí? Y en ese caso, voy a utilizar la columna que está en amarillo, que es la anterior que acabo de calcular, y el conector lógico condicional, o sea, el entonces con la columna de la negación de S. ¿Ok? Entonces, la última columna que está dentro de mi tabla es la que ya vamos a hallar, la que ya está calculada, ¿sí? Eh, y vamos a utilizar las otras dos columnas en amarillo para hacerlo utilizando el condicional, para que quede claro, un poquito más claro eso. Entonces, vamos a unir esas dos columnas mediante el condicional. Y aquí entonces les decía que es muy importante el condicional. ¿Por qué? El condicional entonces, fíjese que es la columna de la segunda tabla que está en verdecito. Solamente hay un valor que está en rojo, que es un valor falso, y me indica que eso solo se presenta cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. ¿Ok? En ese orden, entonces yo tengo que tomar el orden, la primera verdad y la segunda falsa. Si yo tomo el otro orden, error. La primera verdad y la segunda falsa. Por eso el orden en las operaciones es importante. Entonces ya para hallar mi última columna, ¿sí? Que ya es la solución completa de la expresión simbólica, yo tengo que tomar primero la columna anterior, es decir, P y S, sí, solo sí, no P, y luego condicional con no S. Entonces yo voy a mirar. Entonces, la primera es falsa, sí, solo sí, la segunda es falsa. Quiere decir entonces que ese valor es verdadero. En la segunda fila para la última columna. La primera es verdadera, ¿sí? Y la segunda es verdadera. Quiere decir entonces que es verdadero el valor de mi segunda fila para la última columna. Para la siguiente, que es la tercera fila, la primera, el primer valor de F y el segundo valor también es F. Entonces es verdadero porque recuerden que solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces fíjense que aquí como solución final nos va a dar que todas son verdaderas. Nunca se cumple en este caso que la primera sea verdadera y la segunda falsa para la columna de esta operación y de esta operación. Ya miro el chat. Dice, o sea que la última fila está mal, debería ser F, la última. No, la columna está bien. Simplemente que en este caso entonces recuerden que el sentido sí es importante, entonces el orden de la operación, el orden sí importa. Entonces en este caso no se presenta que para el condicional no dé ningún valor falso. En este caso, como me dice aquí Andrea, es una tautología. Efectivamente, todos los valores son verdaderos y esa es la clasificación, tautología. Todos los valores son verdaderos. ¿Y qué me implica esto? Porque esto tiene una implicación. Si me da tautología el valor de esta expresión, quiere decir que sí, o sea, que he probado que sí es verdad, o sea, que sí es válido ese argumento, ¿sí? Claro, yo después lo voy a probar utilizando las leyes de inferencia que se supone es un poquito más riguroso, pero hasta acá quiere decir que el argumento es válido. Si me da un valor diferente, o sea, un valor falso dentro de la última columna, quiere decir que es una indeterminación y en ese caso no es válido o no se podría determinar la validez de ese argumento. Dice,
Dice, si en la última casilla de la primera fila, la última casilla de la primera fila, no sé a qué, no sé cómo. No S. Listo, ahí es F. Si fuera verdadero, entonces me queda, no, ahí me quedaría igual verdadero porque recuerda de que el primer valor que se lee es el de la operación, o sea, P y Q, sí, solo si no P, que es falso. Entonces, en este caso, o sea, en este caso, digamos que solo había un valor que habría que analizar. Y es en la penúltima columna, en ese valor que es verdadero, que está en rojo, ¿sí? Si ese valor como está en rojo, como es verdadero, y si la parte de no S fuera falsa, entonces ese valor sí sería falso, que creo que esa es la pregunta que está haciendo Diego, ¿cierto? Diego Fernando. Excúseme, profe, buenas noches para Buenas todos. noches. A lo que refiero es donde dice no S, la última casilla de la primera fila que está en amarillo que aparece verdadero. Si Sí. intercambiamos esa posición con la siguiente a la derecha en amarillo, la invertimos, queda primero F, luego verdadera. Eso es lo que refiere también la compañera ahora que estaba como confundida. El resultado sería F, ¿verdad? Es solo aprender la regla de que si la primera posición fuera verdadera y siguiente falso, el resultado sería verdadero. Es lo que explicó usted ahorita, ¿cierto? Eh, Cuando es la condicional, ¿sí? Entonces, fíjate que es la que está aquí en la segunda tabla, que es la de referencia, solo me aparece entonces un valor en falso que ese está en rojo, ¿cierto? Y eso solamente se establece cuando, entonces, en la primera casilla de mi proposición es verdadera y la segunda es falsa. De resto, todas son verdaderas, ¿sí? ¿Sí, Diego? No, profesor. Explicando esta fórmula, marica. Pero entonces él está diciendo que todo depende de este valor, de esta y de esta. Entonces que si falso y falso daría verdadero, verdadero, verdadero daría verdadero. ¿Alguien tiene el Exacto. micrófono Falso, abierto? falso, el resultado da verdadero. Verdadero, verdadero, resultado verdadero. Falso, falso, resultado verdadero. Verdadero, falso, resultado verdadero. Pero si cambiamos la posición y fuera falso, verdadero, ¿también me va a dar resultado verdadero o me va a dar falso? Es que no sé de qué operación me estás hablando. ¿De Todo qué dio ope- verdadero. Por, por Una favor, me cierran mierda. los micrófonos y solamente Diego, por favor. Bueno, vamos al resultado. Aló, Vamos al resultado donde todo está verdadero, ¿de Diego, acuerdo? Diego. Donde Entonces, vemos que, entonces, espérate, dame un segundo, Diego. Entonces, dime en qué columna o qué operación la que me estás hablando. bueno, yo me voy en fila, que están marcadas en amarillo, pero me refiero a la última casilla, me refiero a la Es que, última es del que, es que, inferior. a ver, pongámonos de acuerdo, Diego, en una cosa. Las filas son las que van hacia abajo y las columnas hacia la derecha. Entonces, ¿Ok? ¿en qué columna? Por eso, ¿en qué columna? ¿Con qué operación? En la Esas que, última las, columna de las, la primera fila en amarillo. entonces, la primera columna, la última columna, la primera fila, la que está verdadera, ¿sí? O sea, el primer valor de la última columna, ¿sí? La primera fila de la última columna, ¿sí? Entonces, viceversa. ¿Sí? ¿Es ese? No, no, no. Me refiero, la primera fila me dice que son las que van hacia abajo, donde no es, ¿verdad? Que está en Es, amarillo. pero por eso a ver, vuelvo y te pregunto, ¿qué columna, Diego? La fila después me la dices, pero ¿qué columna para establecer primero eso? ¿Qué columna? La última columna. Las columnas son P, S, no P, no Ok, S, P y S. La otra que listo. es Entonces la ¿cómo es? columna no es. No es, listo. Ok, listo. Estamos entonces en la columna de la no es. Listo, ¿en qué fila entonces me dices? En la última fila. La última fila. La última fila dice que es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que resulta que la distribución de S, fíjate que la primera es verdadera, la primera falsa, luego verdadero y luego falso. Entonces, como es no S, entonces es lo contrario de esa columna, o sea, por eso está verdadero, Diego. De acuerdo. ¿Sí? Yo eso lo tengo, lo entendí. Lo que yo voy es que si esa condición no se hubiera dado verdadera, si no estuviera ahí en esa posición falso,
y allí en la siguiente fila donde está en amarillo que está falso, que es donde está la operación, apareciera verdadero, o sea que se invirtieran pues las posiciones, que primero fuera falso y luego verdadero, ¿el resultado seguiría siendo verdadero? Ahí donde lo tiene señalado, profe. Si Por ahí en eso, esa, ¿ves? donde tiene Entonces el indicador fuera un eso. verdadero. Entonces me estás hablando acá. Si esto fuera verdadero, ¿Mm? si esto fuera Sí, verdadero, entonces y, sería y la verdadero anterior, con ahí, no ahí S. fuera verdadero y atrás fuera falso, ¿el resultado también sería verdadero? No, sería falso, porque fíjate que aquí la última Ah, ok. columna que está en verde está en falso en rojo, por eso sería falso. ¿Sí? Ok, listo, ¿Sí? profe, Por eso gracias. es lo importante el orden. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, primero no S y, y luego la última, la otra columna, que es P y S, sí solo sino P, me equivoco, porque acá el orden sí importa en la condicional. Por eso les dije del comienzo, aquí el orden importa y sí es clave. Si yo tomo los valores de las columnas al revés, me puedo equivocar, porque aquí sí quiere decir que la primera es verdadera y la segunda falsa es falso, ¿sí? Y es la única condición que es falsa para esa ley, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir aquí con los otros ejemplos y ya vamos desarrollando las preguntas, ¿listo? Bueno, entonces, habíamos quedado que es una tautología porque me dan todas verdaderas. En ese caso, entonces, el argumento es válido o me puede dar un resultado en donde todas son falsas, que quiere decir que es una contradicción, ¿sí? O también se denomina una falacia. Y la otra opción en donde están mezclados valores verdaderos y falsos, que es una contingencia o una indeterminación. En ese caso yo no podría determinar la validez del argumento, ¿sí? Entonces, cuando nos vayamos a la parte de los temas de la ley de inferencia, cuando me da una contingencia, yo no puedo desarrollar ya las leyes de inferencia. Y si me da una contradicción, tampoco. ¿Listo? Bueno, entonces, otro ejemplo. Entonces aquí me dan esta expresión simbólica, muchachos. Recordemos que esa es mi expresión simbólica, que lo primero que tenemos que hacer para elaborar la tabla entonces es contar el número de proposiciones simples para establecer el número de filas. En este caso entonces tengo P, Q, R y S, ¿cierto? Y solamente tengo la negación de P. Quiere decir que tengo 4 proposiciones. Me dice que el número de filas es 2 a la n, en este caso 2 a la 4. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. O sea, voy a tener 16 filas. Vamos a tener el doble de la tabla anterior. Entonces, por eso, apenas vamos desarrollando los ejercicios, vamos comprendiendo porque esto así no es tan fácil de entenderlo. Muy bien. Entonces, quiere decir entonces que ya vamos calculando el número de filas, o sea, el número de cosas de aquí para abajo. O sea, sabemos que son 16, ¿cierto? Vamos a distribuir entonces las columnas. Las columnas, recuerden, que vienen definidas por la expresión simbólica. Entonces, primero van las proposiciones simples. Entonces, P, Q, R, aquí hay un error. Aquí no es R, sino S. Permítame un segundo. Yo corrijo eso de una vez. Listo. Ok. Guardemos y... Dios santo. Listo. Ok. Entonces, vuelvo y repito. Tenemos ya calculado el número de filas, que son 16, que son el número de casillas que tengo de aquí para abajo. La primera fila, la primera celda, entonces va la primera letrica, o sea, la proposición simple, que es la primera que encuentre dentro de mi expresión simbólica. Aquí la primera que encuentro es P. Entonces pongo P, luego Q, luego R, luego S, y luego las negaciones. En este caso resulta que solamente hay una negación, que es de no P. Luego entonces, ¿qué vamos a colocar en la parte de las columnas? Las operaciones que vienen por dentro de los paréntesis, ¿sí? En este caso, entonces, yo como desarrollo aritmético lo hago de la misma forma de adentro hacia afuera. Entonces,
El primer paréntesis es QIR, que es la siguiente columna después de la negación. Luego la operación que me indica que es el antecedente en este caso, o sea, P con la parte que está de la columna anterior QIR. Y al final, entonces, toda la operación completa. Vamos a hacer la distribución entonces de mis valores para las primeras 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Es decir, cómo vamos a distribuir esos valores para P, Q, R, S y no P. Entonces, recordemos que aquí realmente se utiliza un principio básico de la estadística que es la distribución de racimo. Por eso entonces, nosotros sabemos que tenemos 16 filas en este caso, y vamos a utilizar, para la anterior pasada que tuvimos 8, eran 4 y 4. En este caso, entonces vamos a utilizar 8 y 8, o vamos a repartir las 8 y 8. La asistencia la envió por favor al final con otro link para que por favor estén pendientes. Me acuerdan por favor al final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ver la distribución para la primera fila, que es mi provisión P? Como tenemos 16 filas, entonces vamos a tomar la mitad verdaderas y la mitad falsas. O sea, 8 verdaderas y 8 falsas, y ya queda la primera columna completa para la proposición P. Para la proposición Q, entonces tomo la mitad de la anterior. Entonces, si antes tenía 8 y 8, ahora entonces van a ser cada 4. Entonces, 4 verdaderas, 4 falsas. Siempre iniciamos de los valores verdaderos. ¿Ok? Entonces, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos y 4 falsos. Para la columna R, la mitad de la anterior. Entonces, si antes eran 4, entonces aquí 2. Entonces, mi columna R son 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y así sucesivamente hasta completar la columna. Y para la columna S, es la mitad de la anterior. Como antes estábamos de a 2, aquí entonces solamente nos queda verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, o sea, de a 1. Digamos que independiente de como del número de proposiciones que tenga, siempre esa última va a dar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y va a iniciar la primera verdadera y la última falsa. Esa es una forma de identificar que tengo más o menos bien, voy por buen camino, completar esas columnas iniciales. ¿Ok? Muy bien. La negación de P. La negación de P entonces es, vamos a tomar los valores de la columna P y los vamos a cambiar. Entonces, como la primera, como la distribución de P eran 8 verdaderas y 8 falsas, pues la cambiamos. Entonces, primero son 8 falsas y 8 verdaderas. Y ya quedó la negación de P. Entonces, fíjense que ya llevamos casi la mitad de la tabla y no hemos tenido que utilizar nuestra tabla de apoyo. Aquí simplemente estamos haciendo una distribución de valores para hacer las operaciones. Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar las operaciones. Mi primera operación, que es el primer paréntesis que aparece allá dentro de mi expresión simbólica, me dice que es P y Q. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que recordar, entonces ahora sí vamos a utilizar nuestra tabla de referencia que está aquí a mano derecha, en colorcitos, para la conjunción, que es I. La conjunción me dice que la que está marcada en anaranjado me dice que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, ¿yo qué hago para completar la tabla? Me voy a P y Q, porque esas son las que estoy aquí calculando. Ah, perdón, Q y R. No es P y Q, es Q y R, porque aquí es Q y R. Y vamos a mirar, entonces, cuáles son las dos verdaderas. Dice Valerie, en la S siempre es verdadero, falso, y así sucesivamente. Sí, siempre. Listo. Bueno, entonces, vamos a calcular entonces la operación Q y R. Entonces, recordemos que solamente en la conjunción son verdaderas cuando las dos son verdaderas. Entonces, yo me voy a Q y R y miro que la primera fila las dos son verdaderas. Ah, están rojitos, son verdaderas. La siguiente fila, la segunda también, verdaderas. Pues la segunda son verdadera, falsa, o sea, no se cumple, entonces la lleno con falso. Por eso están en negro. Luego verifico otra vez entre Q y R. Ah, y otra vez encuentro aquí que las dos son verdaderas. Entonces es verdadero. La siguiente aquí también son verdaderas.
Y aquí ya no se cumple, entonces son falsas que están en negro. Paro acá. ¿Está claro cómo se hizo la primera operación de esta tabla? ¿Me confirman, por favor, por el chat o por el micrófono? Sí, listo, Diego. ¿Alguien más? Listo, ok, muy bien. Vamos a calcular entonces la siguiente columna, que es la operación no P, entonces S. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy para la tablita de la condicional y miro, ay, recordemos que esta es la que tiene aquí su problema, o problema no, sino tiene aquí algo que hay que tener cuidado, que solo es falsa, o sea, todas son verdaderas, solo hay una posibilidad que sea falsa, y es cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Entonces me voy para la columna de no P y para la columna de S. En ese mismo orden, entonces voy a mirar que la primera sea verdadera. Fíjense que aquí la primera no, primera fila no, entonces es verdadera. Voy a mirar entonces en la no P cuál es verdadera. Ah, y esta, la fila, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y miro la S, ¿cierto? Porque es no P, entonces S. Y la S me dice que es falsa. En este caso, la primera es verdadera y la segunda falsa. Por eso este valor de esa columna está en rojito y es falso. Y hago lo mismo de para abajo. ¿Dónde más me encuentro eso? Ah, y aquí también. Esta está verdadera y la segunda falsa. Aquí también se cumple esa ley, entonces falsa. Verdadera, verdadera, no. Verdadera, falsa. La última. La última fila también se cumple, entonces he llenado completamente esa operación utilizando los valores de referencia. ¿Quedó claro esa operación? ¿Sí quedó claro? Sí, Profe, profe, sí, disculpe, señor. ¿puedes repetir esa última que no la entendí casi? Listo, vamos a repetirla. Ok, Entonces, vamos a gracias. repetir entonces. ¿Cuál era? No P, entonces S. Esta de acá, ¿ok? Entonces, resulta que no P, entonces, quiere decir que tengo que aplicar la ley que está aquí, que es la condicional, que es la que está en mi tabla de referencia en verde. Entonces, aquí todas son verdaderas, excepto en una ocasión o en un caso, que es cuando la primera que es P es verdadera y la segunda es falsa. Aquí entonces, ¿cuál va a ser mi P? Pues mi P es no P y S va a ser pues Q. ¿Sí? O sea, es la forma de identificar cómo se aplica esa ley. Entonces, yo me voy aquí para la tabla entonces de no P y la de S. ¿Ok? Me voy a la tabla y identifico esas dos columnas que son estas dos que están acá. Entonces, yo voy a mirar que solamente entonces es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces yo voy a buscar aquí en NOPE cuál es verdadera. Ah, aquí es verdadera. Y ese, aquí sé que es verdadera. Ah, entonces es verdadera también. Entonces aquí no hay ningún problema. Alguien me está escribiendo por el chat, espera un segundo. Profe, esta clase será enviada al correo. Esta grabación se las compartiré, sí señor. Entonces se las comparto. Repito porque aquí me perdí. Entonces, cojo la columna, estamos P y S, entonces cojo la columna de no P, entonces S. Entonces vamos a revisar los casos en los cuales la primera sea verdadera, en este caso no P, y la segunda sea falsa, porque en ese caso ya sabemos que esos son falsos y el resto son verdaderos. Entonces, la columna de no P, la voy revisando, voy de para abajo, voy revisando. Aquí encontré un verdadero, pero la segunda es verdadera, entonces es verdadero, voy revisando, verdadero. ¡Ah! Y aquí encontré una verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí en esta columna mi valor va a ser falso. Listo. Sigo revisando de para abajo. Primero verdadera y luego falsa. Aquí también. La primera es verdadera y la segunda falsa. Aquí se me olvidó ponerla en rojito. Sigo revisando. La primera verdadera y la segunda falsa. Aquí también. Y en la última. Primera verdadera, segunda falsa. Primera verdadera, segunda falsa. Entonces aquí es falso. Voy a colorear esto acá porque hay un pequeño errorcito. Listo, ya me quedó.
completo. ¿Está claro? Ahora sí, esa columna. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Me confirman? Sí, señor profe, una preguntita. Cuéntame. O sea que siempre que sea primero verdadero y después falso, tiene que dar falso, ¿sí? Para la condicional. Para la Para condicional. la Ah, ok. condicional. Para la Ok, condicional. ok. Por eso entonces, fíjense, yo no les estoy explicando, y entonces vamos a revisar casilla por casilla, no. Vamos a tomar los puntos críticos que son los que están aquí en rojo en la tabla de referencia, porque así es más fácil hacerlo, ¿sí? Es mucho más fácil. Entonces digo, eso es cuando está ver primero verdadero y luego falso, esa es la única falsa. Y luego entonces, ¿yo qué hago? Lleno ya el resto de columna con verdadero. Y ya, y no me demoro tanto. Y es mucho más rápido, mucho más ágil llenar la tabla. Ustedes están viendo mi pantalla porque me dice Luz Milena que no vi la pantalla, está en negro. ¿Entonces sí la ven? Sí, señor. Profe, a mí me sale bien. Bueno, entonces debes tener algún problema. Alguien, Luz Mila me estaba diciendo algo. Bueno, listo. Bueno, entonces ya quedó la columna de no P, entonces S. Vamos a calcular entonces la siguiente operación, que es P, entonces Q y R. ¿Ok? Que es la primera parte que está acá. Dentro de mi expresión, esa no la hemos calculado. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también que revisar la columna de P, que es esta que está aquí, con la columna de Q y R. ¿Ok? Y esas van unidas mediante un condicional, o sea que hay que tener cuidado también con el orden. Aquí el orden, entonces, como la primera que tenemos aquí es P, entonces QR, entonces no vamos a tener problema con el orden. Entonces recuerden, vamos a mirar la primera que sea verdadera y la segunda que sea, ¿qué? Que sea falsa. Solo vamos a mirar entonces ese punto que está acá, el punto crítico o punto de referencia para la condicional. B y F. Entonces voy a revisar la columna de P con la Q y R y vamos a mirar. Entonces la primera fila, entonces las dos son verdaderas, verdaderas, B y F. Aquí está entonces en falso. Está en rojito. Muy bien. Aquí también, para la cuarta columna, para la cuarta fila. Para la quinta, BF, también. Para la otra, también. La primera verdadera y la segunda falsa. Entonces hasta aquí son falsas las que están en rojo, fíjense. Luego yo sigo mirando y digo, y aquí la primera ya es falsa y luego es verdadera y luego ya todas son falsas, ya no se cumple nada. Entonces ya lleno el resto de la columna que queda aquí con verdaderos. ¿Sí? Porque recuerden que solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Listo? ¿Por qué tiene 16 filas la tabla? Me pregunta Chadia, creo. Porque son 4 proposiciones simples. P, Q, R y S. Entonces el número de filas es 2 a la N. Y N es el número de proposiciones. O sea, 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16. ¿Listo? Bueno. Ya vamos entonces para la última fila, que es la última que va el cálculo. La última que va dentro de mi cálculo ya es la solución completa de mi tabla. Entonces ya, ¿qué me va a unir eso? Me va a unir la columna anterior, bueno, me va a unir las dos columnas anteriores mediante la conjunción. ¿Sí? Esa es digamos que una explicación sencilla de la última columna, que ya es mi solución para la tabla. Es la conjunción de las dos últimas columnas. Como es conjunción, entonces yo tengo que mirar en la columna naranjita que está dentro de mi tabla de referencia con las leyes las leyes de verdad. Entonces aquí dice, o está marcado en rojito, que es verdadero solamente cuando las dos son verdaderas. Entonces aquí como ya no hay problemas de orden como la condicional, entonces yo miro que las dos son verdaderas, entonces por eso las dos primeras, fíjese, de las dos columnas anteriores son verdaderas, por eso están en rojo, y las otras son falsas. Y así termino de llenar la columna, que es la solución. En este caso, como hay valores
falsos y verdaderos alternados, entonces fíjense que se define como una contingencia o una indeterminación, y en ese caso no se podrían aplicar las leyes de inferencia, pues más adelante, cuando las veamos, para establecer la validez de ese argumento. ¿Listo? ¿Queda clara la tabla de verdad? ¿Cómo se halló la última columna? ¿O cómo se calcula? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Es muy sencillo, realmente hay que tener cuidado, es sencillo. Al comienzo uno se enreda porque pues uno no tiene muy claro la parte de las leyes ni los valores claves aquí, pero realmente es sencillo. Bueno, nos queda otro ejemplito, que es un ejemplito que es muy parecido al desarrollo del ejercicio, un ejercicio que tienen ustedes por ahí, que es el ejercicio número 1 de su guía. Y entonces, pues, digamos que nos dan una expresión simbólica y nos dicen defina las proposiciones P, Q y R y arme el argumento o el enunciado en lenguaje natural, o sea, en palabras, y haga la tabla de verdad. Entonces, en este caso me dan una expresión que es P, entonces Q o no R, y yo definí pues las proposiciones simples como pues, P es Elkin, es tutor de ese BTI, Q, Elkin debe entrar todos los días al campus, y R es Elkin hace reporte, como está la negación, pues que al no, eso lo vamos a ver más adelantico, ya la otra semana en más profundidad todavía cuando veamos la ley de inferencia y cómo se hace el paso, pero digamos esta es la forma en que se hace ese tipo de ejercicios. Entonces aquí para ese ejercicio ustedes deben ubicar en el entorno de aprendizaje el simulador de la UNAD, porque tienen que hacer la prueba de esa expresión mediante un simulador, aparte de su tabla manual. Entonces ese simulador lo encuentran ahí dentro del entorno de aprendizaje, ahí les aparecen los recursos, el anexo. En el anexo está el simulador. Igual yo a ustedes les envié y en el Padlet está también el anexo no, sino la dirección en donde encuentran el simulador. También en la página de la UNAD, la página de nosotros, del curso, www.logicaunad.com. Ahí encuentran también eso ya se los había por ahí enviado en los Padlets anteriores de la pretarea. Bueno, ahí está toda la parte del simulador. Si no la encuentran, igual me escriben por el interno o me ponen un mensajito por correo y yo les envío el link del simulador. Y bueno, aquí está entonces la parte la URL donde lo encuentran, pero lo encuentran en la página logicaunad.com. Ahí está el simulador, solo que ahí está ya la URL. Aquí está completo el link por si le quieren tomar una captura de pantalla de eso y ver. Y el tutorial también está en ese link de video. Igual, pues si me lo piden yo se los enviaré. Es muy sencillo, o sea, manejar eso es muy sencillo. Está la interfase del simulador. Entonces, fíjense que tengo aquí un panel de opciones de paréntesis. Están todas 1, 2, 3, 4, hay 5 proposiciones, se alcanza para 5 proposiciones el simulador, y están los conectores lógicos, entonces es simplemente ir colocando dentro del simulador la expresión lógica y al final darle generar tabla para que me dé un resultado así como el que vemos acá. El simulador me calcula solamente la distribución de las proposiciones y la final, no me calcula operaciones intermedias, pero pues eso lo pueden hacer ustedes ahí, la pueden meter dentro del simulador, entonces Q solamente, y bueno, el tipo de cosas para que lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces es importante que los puedan encontrar ahí. La letra elegís puede ser cualquiera o tiene algún nombre, me dice Paula. No, ¿a qué letra te refieres? La letra aquí en el simulador es de acuerdo a la expresión simbólica. No sé si te refieras a eso, que es lo que estamos hablando. Si es, si es de las actividades, entonces tú entras al foro, son 5 letras, entras al foro, si nadie escogió letra, puedes escoger la que tú quieras. Si alguien escogió una, entonces puedes escoger la otra menos la que esa.
que ya hayan elegido y desarrolla los 4 ejercicios de esa misma letra. ¿Listo, Paola? Ahí en el foro de la actividad lo haces. Bueno. Muy bien. Entonces, esa sería entonces la tabla que me generaría el simulador y pues digamos que la que vamos a utilizar para el desarrollo. Bueno, entonces, para esa expresión simbólica de ese ejemplo, teníamos que P entonces Q o no R. Esa es mi expresión simbólica. Entonces recordemos que para comenzar a desarrollar mi tabla es establecer el número de filas y establecer el orden en las columnas. Entonces, las columnas recordemos que las distribuimos primero como las proposiciones simples. En este caso, piense que tenemos 3 proposiciones, P, Q y R. ¿Mm? Entonces, esas son las primeras que vamos a colocar, P, Q y R. Luego las negaciones, solamente hay una negación acá dentro de esta expresión simbólica, que es la negación de R. Luego la parte de las operaciones dentro de los paréntesis, o sea, luego queda P, entonces Q. Y para finalizar, pues toda la operación completa con la conjunción con la columna de la negación de R. ¿Cuántas filas? Entonces ya tenemos las columnas, tenemos las operaciones, nuestra primera fila la teníamos por decirlo así definido. Vamos a ver entonces cuántas filas debemos colocar hacia abajo para completar nuestra tabla. Entonces como son 3 proposiciones, recuerden que hay una fórmula que dice que el número de filas es igual 2 a la n, donde n es el número de proposiciones, en este caso son 3. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces van a ser 8 filas de aquí para abajo. Después de la P y la Q y de las operaciones, son 8 hacia abajo. Y vamos entonces a llenarlas. Entonces recordemos que para la primera columna, en este caso P, como son 8 filas, entonces vamos a repartir mitad y mitad. Entonces, como son 8, 4 verdaderas y 4 falsas. Para la segunda columna, Q, es la mitad de la mitad, o sea, la mitad de la anterior, entonces son 2 y 2, o sea, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la última, entonces van intercaladas porque ya no hay sino esa opción, o sea, la anterior era 2 y 2, entonces 2 dividido 2 da 1, entonces verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta completar la última fila. Y ya tenemos R. La negación de R, entonces, pues son los valores contrarios a los de la columna anterior de R, entonces la primera es verdadera, entonces esta va a ser falsa y así sucesivamente, le cambiamos los valores a esta columna. Y ya tenemos la base para nuestra tabla. Ahora sí, entonces vienen las operaciones. Entonces mi primera operación es P, entonces Q. Entonces recuerden que el condicional es la tablita, la columna de referencia que está en verde acá en la final. Hay posibilidad que se coloquen más proposiciones, por ejemplo, Q, P, Q, R. Sí, claro, hay más y entonces hay que calcular. Yo tengo una tabla por hecha, un ejemplo donde me salen 32, son 5. Entonces la primera uno arranca la primera columna 16 y 16, luego 8 y 8, 4 y 4, 2 y 2 y 1 y 1 y ya queda lista la tabla. ¿Listo, Valeria? Bueno, entonces para la primera operación, como les venía diciendo, P entonces Q, vamos a utilizar nuestra tabla de referencia que está aquí en verde. Que está aquí en verdecito, y tenemos que mirar entonces nuestro valor crítico, que solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y vamos a mirar P entonces Q. Entonces vamos a mirar de P cuál la primera es verdadera y de Q cuál es falsa, y recuerden que en ese momento solamente esos valores son falsos porque me indica que cuando la primera es verdadera y la segunda falsa es falso. O sea, en estas dos casillas, es decir, que el resto son verdaderos. Fíjense que aquí están verdaderos, porque aquí la primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces ya todas son verdaderas, entonces ya no hay que mirar nada más. Quiero que me cuenten si queda claro cómo se queda la primera operación. Me dice Gedi, ¿siempre en condicional cuando es BF se da F? Sí, siempre, siempre. Esa es la ley, aquí está la ley. Bueno, entonces, ya como quedó clara
la primera operación, vamos para la última, ¿sí? Que ya es, digamos, la solución de la tabla. En este caso, entonces, es la columna anterior, P entonces Q, o unida mediante la disyunción O, no R. Entonces, vamos a mirar entonces aquí en mi tabla de referencia la disyunción el O. Aquí hay un punto de referencia que me dice que es falso solamente cuando las dos son falsas. ¿Ok? Fíjense acá, la columnita amarilla de la segunda tabla, que está el valor en rojito, que es falso, solamente se cumple cuando las dos son falsas. Quiere decir entonces que aquí, como no importa el orden, recuerden aquí no interesa el orden, solamente cuando las dos son falsas es falsa y el resto es verdadero. Entonces yo miro el valor crítico aquí, que es en la tercera fila de la última columna, ¿sí? Que es donde se cumple que le son falsas y el resto son verdaderas y se acabó la tabla. ¿Cuánto me demoro? No me demoro nada haciendo la tabla. Es cortica, es sencilla. Es importante que tengamos en cuenta los valores de referencia solamente. ¿Listo? ¿Qué resultado me da esto? Aquí entonces hay valores verdaderos y hay uno falso. Quiere decir que es una contingencia o una indeterminación y en ese caso pues entonces no podemos probar a ciencia cierta la validez de ese argumento. ¿Listo? ¿Quedó claro ese ejemplo? Sí, señor. La tabla se hace en Excel, la puedes hacer en Excel, la puedes hacer a mano, Gina. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Bueno. Listo, Gina. Bueno, aquí, permítanme un segundo. Creo que este es el último ejemplo. Yo les hago muchos ejemplos. Sí, listo. Ok. Vamos entonces para el último ejemplito, como para cerrar ya nuestra jornada de hoy que se nos extendió más bien harto, más bien bastante. Ahí se hacía cálculos de 1 hora y cuarto más o menos. Pero no importa, importante es que quede bien claro el tema. Bueno, entonces en este caso, igual que uno de los ejercicios que tienen ustedes que desarrollar en la guía, me piden definir, o sea, me dicen defina las proposiciones simples y me dan la expresión simbólica y me dicen pruebe la validez del argumento o haga la tabla de verdad de ese argumento. ¿Ok? Entonces, P es yo participo, o sea, participo en los IPAs, Q participo en los B-Learning y R tengo buenas calificaciones y está mi expresión simbólica. Entonces me dicen pase eso al lenguaje natural. Entonces, pasar al lenguaje natural es reemplazar P, Q y R en el lenguaje natural dentro de la expresión simbólica. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si participo en los IPAs, que es P, entonces, luego viene Q, que está en azulito, participo en los B-Learning, ahí viene un puntico. Cuando viene un puntico o cuando ustedes ven aquí en la expresión simbólica un I, ahí va un punto seguido dentro de mi expresión en lenguaje natural. Cuando un entonces, algunas veces, dependiendo de cómo esté, por ejemplo, aquí para el final, se coloca una coma, como ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vuelvo, repito. Si participo en los IPAs, que es P, entonces, que es mi primera parte, Q, participo en los B-Learning. Y tengo mi primera parte digamos, esa es mi primera premisa. ¿Sí? Recuerden que la primera operación, que es la unión de dos proposiciones simples, pues también la definen como una premisa. Entonces es una premisa. Luego, entonces continuamos con el siguiente parte de la expresión. No P, entonces R. Entonces no P. Si no participo en los IPAs, fíjense que el no, ya me está negando la que está en verdecito, que es participar en los IPAs. Entonces, R, obtengo buenas calificaciones, que es la que está en anaranjado. Listo, va un puntico ahí. Y este último valor, fíjense que recuerden que las llaves y los paréntesis tienen una jerarquía. Esta última es la llave, quiere decir que esto es una expresión de aquí para atrás, solamente esta expresión, y esto por aquí es otra expresión. Esto es el antecedente y esto va a ser mi consecuente. Quiere decir que este es el operador preponderante entre de todas estas, es esta condicional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría al final? Por lo tanto, ¿sí? Coma, recuerden,
¿sí? Porque esto ya es como una conclusión. O entonces, aquí también vendría entonces, o por lo tanto, no R. Si no obtengo buenas calificaciones, o sea, la negación de R, entonces P, participo en los IPAs. De esa forma, entonces, yo voy armando ya eso en el lenguaje natural y ya queda eso listo, ¿ok? Ya queda mi argumento. Entonces, si participo en los IPAs, entonces participo en los B-Learning. Si no participo en los IPAs, entonces obtengo buenas calificaciones. Por lo tanto, si no obtengo buenas calificaciones, entonces participo en los IPAs. Es un jueguito de palabras ahí, se parece un trabalenguas, pero pues de esa forma queda definido a partir de una expresión simbólica en lenguaje natural. Eso tienen que hacerlo dentro de sus ejercicios. Entonces, es súper importante que esto quede claro, esto es muy sencillo, simplemente reemplazar esto dentro de la expresión simbólica y obtenemos ya nuestro lenguaje natural. Vamos a hacer entonces aquí, digamos que como unos pasos a seguir. Entonces, primero, entonces, proposiciones simples, las negaciones, las premisas y los enlaces entre premisas, y utilizar esta tablita que es la que venimos utilizando para desarrollar nuestra tabla de verdad. Entonces, para el ejemplo, teníamos 3 proposiciones simples. Entonces, recordemos que el número de filas es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces, 2 a la 3 me da 8 filas. Entonces, 8 filas de aquí para abajo. Y aquí está mi expresión simbólica. Entonces, ¿cómo coloco la tabla? Entonces, primero, las proposiciones simples son 3, P, Q y R. Luego las negaciones, la negación de P y la negación de R. Luego, las operaciones entre paréntesis. Entonces, la primera que está aquí señaladas, fíjense que tiene las flechitas, P entonces Q, la otra no P entonces R. La siguiente que está anaranjado es no R entonces P. La última es la unión de estas dos que está dentro de la llave, que están como en amarillo quemado. Y al final ya queda la unión de todas mediante el condicional, que es la que queda en verde. Entonces, de esa forma ya tengo aquí entonces la parte de las columnas, y como son 8 filas. Ay, Dios mío santo. Entonces ya, como sabíamos que son 8 filas, porque son 3 proposiciones, 2 a la 3. Entonces, para la primera columna P, entonces son 4 y 4, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la siguiente columna Q, entonces ya la mitad, entonces son 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente. Y para la última van a intercalar verdadero, falso, hasta completar esas. Luego, entonces, completamos las negaciones. Entonces, recuerden que la negación de P le cambiamos los valores a la columna de P para obtener la negación. Igual para la columna de no R, le cambiamos los valores a la columna de R para obtener la negación. Y ya, entonces vamos a ver cómo se calcula la columna que está en azul, que es la primera operación. Entonces, recuerden que cuando está en condicional, aquí me dice la tablita de referencia, solamente cuando la primera es falso, siempre, o sea, es falso solamente, solo hay una posibilidad que sea falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces yo aquí voy a establecer entre P y Q, la primera verdadera y la segunda falsa, que son estos valores que están aquí en rojito. Fíjense, la primera verdadera y la segunda falsa, primera verdadera y segunda falsa, y por eso son falsas y el resto son verdaderas. ¿Listo? Las llenamos con verdadero. Esos son los puntos críticos, estos de acá, ¿ok? Vamos a llenar entonces la columna en moradita, que es no P, entonces R. Lo mismo de que hay un condicional, pero entonces ojo acá con el orden porque primero tengo que coger no P y luego R. Entonces la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Aquí solamente, fíjense, en este caso que están estos valores aquí en moradito precisamente, la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces es falso. Y aquí también, primera verdadera y segunda falsa, entonces es falso. Y el resto son valores verdaderos. Esos son los puntos críticos y el resto verdadero. Entonces ya tengo la columna moradita. Vamos a llenar la columna naranja. También viene con un condicional. Ese condicional me está uniendo entonces la columna de no R con la de no P. Perdón,
no R con P. Entonces, recuerden, la clave es buscar, entonces aquí en la no R la primera verdadera y en la P la falsa. Entonces me vengo acá, no, esta no, aquí tampoco. Ah, y aquí, primera verdadera y segunda falsa. Entonces aquí este valor es falso. Estas, como no se cumple, son verdaderas. Y aquí también es falso. El resto es verdadero. ¿Ok? De esa forma, entonces ya tenemos la columna anaranjada que es de esa operación, no R, entonces P, utilizando los valores claves ahí. Dice que aquí no me tengo que aprender las leyes. Aquí realmente, solamente mirando la tablita de referencia, puedo resolver yo eso. Nos queda entonces la columna en amarillito quemado, que aquí nos une mediante una conjunción dos operaciones que ya tenemos antes, que son la columna azul con la columna morada, ¿sí? Mediante una conjunción. Para esa conjunción, entonces, recordemos que solamente es verdadero, o sea, el punto crítico es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, voy a mirar aquí entre la azul y la morada cuáles son verdaderas las dos. Entonces, aquí, verdadero, verdadero, verdadero. Ah, aquí, punto crítico verdadero. Ah, aquí también, aquí también. Y luego las otras las lleno con falso, porque pues no se cumple esa condición. Y ya tengo mi columna en amarillo. Ahora va la última operación, ya que me da la solución completa de la tabla, que ya son esta operación de la columna en amarillo con no R, entonces P, que es la que está aquí en anaranjado. Como hay un condicional, entonces el orden importa. Entonces primero tenemos que ver la columna en amarillo quemado y luego la columna en anaranjado. Como es condicional, vamos a buscar que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que es donde se cumple que sean falsas, y de resto entonces llenamos con verdadero. A ver dónde se cumple, aquí no, aquí tampoco, aquí no, aquí tampoco, aquí no, aquí no, aquí no, ninguna. O sea, todas son verdaderas, no se cumple que esta condición, ¿sí? Nunca se cumple acá, o sea, todas son verdaderas. En este caso, quiere decir que mi tabla de verdad me dio una tautología, ¿sí? Y si se prueba la validez de ese argumento mediante la tabla de verdad. Todas son verdaderas. ¿Listo? ¿Está clarísimo o hay preguntas? Si hay preguntas, ustedes me cuentan. Bueno, aquí en el chat todo muy claro. Listo, Sonia. Esta es la tabla de verdad realizada en el simulador para esa expresión simbólica. Fíjense que me dio una tautología, lo cual me confirma que haya quedado bien hecho. Y ahora sí, lo importante, no mentira, eso no es lo importante. Voy a pasar la lista de asistencia, la evaluación y unos daticos para que por favor me llenen. Y a ver, entonces ahí va la asistencia CIPAS, la evaluación. Les voy a pasar aquí otra información. Sí, ya. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Profe, es que en la guía dice que hay que subir, digamos, este primer punto hasta el tema de la tabla que se hace en la página de la UNAD con un video. ¿Eso se sube hasta qué fecha? Eh, ¿Hasta qué fecha hay plazo de subirlo al foro, la evidencia? o sea, todas las evidencias tienen, o sea, las pueden subir cuando quieran. Pero ¿qué pasa? Digamos que hay como 3 días antes del cierre de la fecha de la actividad, ya no, ya no hay realimentación o retroalimentación por parte de los tutores, porque ya estamos ya en modo calificación, ¿sí? Entonces ya nos queda complicado estar respondiendo foros, retroalimentando avances y calificando. Entonces por eso es que se hace hasta 3 días. Ahora, en ese transcurso, antes de los 3 días, puedes enviar tus aportes cuando quieras, puedes enviarlos en un solo documento, puedes enviarlos en documentos aparte, como tú quieras, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? La chica que Sí, me está... profe, sí, señor. Listo, Tatiana. Bueno,
Profe, ¿el primer punto es el que se sube al foro o los ejercicios de la letra que escogimos? El primer punto es el que sube al foro o los ejercicios de la letra. O sea, ustedes tienen que subir al foro eh, todos los ejercicios, todos los avances que ustedes desarrollen de la letra. O sea, por ejemplo, tú escogiste la letra E, desarrollas todos los ejercicios de la letra E. Por ejemplo, Alejandra Palacios, que la tengo acá, escogió la letra A, entonces ella desarrolla todos los ejercicios de la letra A, ¿ok? Y entonces de esos ejercicios son los avances que suben ahí en el foro. Entonces lo que hago yo es que los reviso, les sirve de base también para sus compañeros y al finalizar, ya cuando tenga todo ya listo, tienen un documento ya compilado con sus 4 ejercicios, con el formato que les exigen ahí en la guía y lo suben en el entorno de evaluación. ¿Ok? Esa es la metodología para entregar y para desarrollar esa actividad. Por eso la tabla la podemos hacer en el link que usted nos dio, porque si lo hacemos manual, a mí me da diferente. Hay que hacer las manuales también para los ejercicios. Recuerden que en la tabla del simulador, digamos que el simulador me sirve como una guía, como una forma de comprobar, pero la tabla de manual hay que hacerla seguramente en los ejercicios de la guía y les dicen que hay que hacerla manual y hay que hacerla con el simulador. O sea, hay que hacerla de dos formas. Si te da diferente, entonces hay dos opciones. O tienes la tabla manual mal hecha o tienes algún valor que metiste mal en el simulador. ¿Listo? Profe, ejemplo, entro al foro, me identifico y digo qué letra escojo y después voy subiendo los avances, es que no he visto a nadie. Listo. Si nadie ha escogido letra, entonces tú puedes escoger la que tú quieras. Esa es la ventaja. Y si escoges, por ejemplo, la letra D, entonces desarrollas los ejercicios de la letra D y vas subiendo tus avances de los ejercicios ahí en el foro de la letra D y yo te los voy mirando y los vas corrigiendo. ¿Listo, Lady? De esa forma es que funciona. ¿Qué se pone el nombre de CIPAS? Entonces yo les envié aquí en el chat. El nombre del CIPA es CIPA número 2, Elkin Laverde. Y el nombre del tutor, pues soy yo, Elkin Ricardo Laverde, pero pues Elkin para que quede todo igual. ¿Listo? ¿Quién más tiene dudas, por favor, de una vez? Ahí está les acabo de compartir la parte de la asistencia y la parte de la evaluación. Eh, Hay que tener un poquito de paciencia porque pues no es tan fácil al comienzo asimilar los temas, pero bien. Ada Díaz, cuéntame, Ada, te escucho, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Tengo una duda. Digamos, cuéntame. yo hago mi ejercicio antes de grabar el video, te lo envío para que me lo revises Ujú. o grabo el video y No, Ada, ese es entonces, por ejemplo, si de pronto tú haces el video antes y hay algo que corregir, pues tendrías que volver a hacer el video. Entonces, Ujú. vas a hacer el ejercicio, desarrollas el ejercicio del video, que es el ejercicio número 1, ¿cierto? El que hay que hacer un video, Sí, y lo envías al foro. pero Y bueno, ahí voy a dos cosas. Tenemos la guía, ¿no? Que sí, nos manda. Cuando te refieres a los ejercicios, ¿es donde hice los anexos para el ejemplo de la tarea 1 o son los ejercicios que están en la guía? no, son los ejercicios que están en la guiada. Ah, ok, Entonces, ya. recuerda que ahí hay unas letras, en la guía hay unas Ujú. letras y por cada letra hay 4 ejercicios, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú eliges, por ejemplo, entras al foro y nadie ha elegido letra, o de pronto ya eligieron alguna, pero entonces ya la única que queda es, por ejemplo, la C. Entonces, Ujú. ya te tocó la C. Entonces, entras a buscas en la guía y desarrollas los ejercicios de la letra C. Esos 4 ejercicios. Los vas subiendo en el foro a medida que los vas desarrollando y yo te los voy revisando allá en el foro. ¿Ok? Ok, perfecto. Otra cosa, te iba a hacer una pregunta sobre los B-Learning. Digamos que hay unas fechas estipuladas, pero supongamos si yo no puedo entrar en esa fecha. Bueno, hay unas fechas de e-learning establecidas, pero están también las réplicas, que también son, digamos, sesiones de e-learning de la misma unidad, el mismo tema, pero en otros horarios. Entonces, Ujú. sería estar pendientes de las réplicas. Eh, Importantísimo, ya que me hablas de los e-learning, que por favor diligencien muy bien sus datos cuando se inscriben.
La cédula Ujú. sobre todo, sin puntos, sin comas, sin nada de eso, porque es que resulta que, uy, no sé, eso es un dolor de cabeza para nosotros porque se escriben mal y asisten a las sesiones. Y cuando vamos Ujú. a asignar los puntos, pues no encontramos el registro de ustedes porque pues quedó mal el documento de identidad. Entonces no los encontramos. Entonces como si no hubieran ido. Entonces por eso es importantísimo eso, que, que, que ingresen su documento y sus datos de manera muy cuidadosamente en el instructivo. ¿Listo? Ahí voy a otra cosa. Digamos, ¿cuántos billetes tenemos que entrar? Digamos que no podamos a los otros o sí, o a las fechas que tú tienes estipuladas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí todas las sesiones sincrónicas, porque esa es una sesión sincrónica, o sea, es aquí Ujú. face to face, eh, son voluntarias. O sea, no es que sea obligación. Lo que pasa es que el B-Learning tiene un plus sobre las webconferencias y los IPAs, y es que les asignan, o sea, hay una estrategia basada en el B-Learning que, digamos, permite que haya una asignación de ciertos punticos para los asistentes a esas sesiones, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, pero es completamente voluntario. Ok. Igual, por ejemplo, que en el caso de los IPAs y las webconferencias, también hay una grabación, unos links de grabación y yo se los enviaré, se los envío al correo después apenas yo los tenga, ¿sí? Para que no se queden igual. Ahí lo importante, digamos, es la dinámica, ¿sí? Y la explicación y lo que se haga, más que el puntaje que puedan recibir. Porque yo les digo eso, o sea, mucha gente llega y se conecta a los B-Learning y sí, y llenan la asistencia, pero están haciendo otras cosas o dejan ahí conectados y llenan la asistencia y se van. Y ya me gané los 15 puntos, pero 15 puntos no son representativos, mientras que si yo aprendo a hacer bien, si yo aprendo el tema, pues voy es a los 125 puntos de la actividad. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Y pues eso es voluntario. Si tú no puedes asistir, pues hay que estar pendiente de las réplicas y las grabaciones y todo eso, ¿listo? Ok, gracias. Bueno, hay una pregunta de Vale, dice, mi duda es si lo que se manda al foro es lo mismo el trabajo que se entrega. Sí, tú envías tus avances y en caso de que haya que corregirlos, los corriges y ya cuando tengas todo listo, entonces ya subes eso al entorno de evaluación. Digamos que el foro es una forma de ir revisando el desarrollo que ustedes van haciendo de sus ejercicios. Es garantizar que ustedes, digamos, tengan sus ejercicios bien hechos al final. Entonces, en la medida que participen en los foros y yo les retroalimente, pues los resultados van a ser mejores para todos. ¿Listo? Profe, o sea que usted hace una recomendación de que, por ejemplo, realicemos primero los ejercicios y después de que ya los verifiquemos de que estén plenamente bien, ahí sí hagamos el video para no estar haciendo varios videos y correcciones, ¿verdad? Y Claro, posterior a eso se haga el envío, ¿verdad? claro, Diego. Ahora, recuerda que solo hay que hacer video de un punto, de solamente el primer punto. Entonces, en ese caso, sí yo prefiero que esperen y lo revisen. No, igual es mejor que envíen los, los ejercicios. Y después ya de la revisión ya haces el video y ya terminas de cuadrar, digamos, ¿cómo se llama? El documento final para entregar en el entorno de evaluación. O sea, es lo mismo. Ok, profe. De igual forma, eso estamos aclarándolo acá como dudas, pero en la guía está también el paso a paso de todo lo que En la debemos guía está, desarrollar, ¿verdad? sí, señor, en la guía está todo el paso a paso. Dice, tienen que entrar al foro, verificar qué letra hayan elegido. Si no han elegido letra, pueden escoger entonces la que quieran y entonces desarrollan los ejercicios de esa letra y suben los avances. Ahí les dicen que suben un avance por ejercicio, pero pues, o sea, yo no soy tan inflexible y si suben en un solo archivo los 4 ejercicios, no importa, yo los reviso y les hago la retroalimentación ahí de los 4 ejercicios y listo, ¿ok? No hay ningún problema. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? Una pregunta. Profe, es decir que si va quedando, por ejemplo, alguna falla en el ejercicio, no es calificable, sino es una corrección a medida, ¿cierto? Claro, yo les corrijo Perfecto, ahí y ustedes van corrigiendo y a eso no se califica, porque listo, se perfecto, califica gracias. a la hora final se califica el documento que ya Cuando lo hayan envía, elaborado, exactamente. listo. Listo. ¿Quién más tiene por alguien me estaba hablando? Profe, una pregunta. Cuéntame.
Yo estaba enredado en eso que usted había dicho que había que escoger una de las letras y hacer los 4 ejercicios. ¿Sí? Pero nada más hay que hacer un solo video con qué ejercicio. Con el 1, es que en la guía solamente hay que hacer el video del ejercicio número 1, ¿sí? Entonces, por eso es que solamente ese. Es que estaba enredada porque decía, uy, ¿cómo hacer los 4 ejercicios en un solo video? No, es solamente hay que hacer un video del primer ejercicio, el resto, lo que le... Ahí está en la guía. O sea, si leen bien en la guía, ahí está bien. Explicar el paso a paso Ujú. de cómo se hizo el ejercicio. Sí. Ah, ok, gracias. Hacemos selección número 1 y subimos la información al foro y después que nos digas que está bien, hacemos el video. Listo, así es. Así es, Tatiana. Exactamente. ¿Por qué pensamiento lógico matemático tiene menos plazo de entrega a diferencia de los otros créditos? No conozco los otros plazos de entrega, Paola. No tengo ni idea. El curso se diseña de acuerdo, nosotros diseñamos los tiempos, o lo diseña, porque yo no soy diseñador del curso. Eso lo hacen los que acreditan el curso y lo tienen con base en el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Ok, El profe, sí video es que hay de... una consideración de como de 10 días de diferencia en pensamiento lógico y matemático, perdón, a comparación de los otros créditos, de las otras materias, Sí. se tienen como unos 10 días de diferencia con la suya, entonces se nos hizo algo como que extraño. Sí, tranquilos, eso después va a ser menos tiempo en las otras. No se preocupen, después va a empeorar, los tiempos van a ser menos, pero es que es por el desarrollo de los temas. Aquí digamos que la primera parte es la más larga, la más, mire, esta primera parte que estamos viendo es la más complicada del curso, realmente. Es lo que más se les puede enredar. Entonces, pasando esto y entendiendo más o menos el paso a paso y asimilando lo que estamos desarrollando en las conferencias y todo, les va a ir muy bien, porque esto ya después, eso va rodando. Entonces es más sencillo. El video, ¿qué pautas para el video? Entonces, ¿cómo se hace el video? Pues ustedes lo pueden hacer con su celular, lo importante es que hagan el, el video grabando cómo desarrollaron su tabla, cómo desarrollaron ese ejercicio, ¿sí? Porque es que me envían, por ejemplo, videos y ustedes se graban hablando ustedes y no me muestran el ejercicio, pues de ahí, ¿qué revisa uno? ¿Sí? O sea, ahí no tendría sentido hacerlo. Lo pueden grabar entonces con el celular, con cámara, con captura. Hay unos programas, unas aplicaciones que graban la pantalla de lo que ustedes estén haciendo ahí, como lo hacemos nosotros. Hay uno que se llama Screenomatic, Screen Cam Recorder, o sea, busquen, ahí van a encontrar un montón. O si no, entonces con su celular. Entonces, no se puede subir el video en la plataforma ni en el documento, entonces lo que hacen es subir eso a YouTube o en una plataforma de esas y ponen el link ahí en el documento. ¿Listo? De esa forma es que se revisan los videos, es con los links que ustedes suban. Eso está explicado ahí en la guía. ¿Ok? Profe, muchísimas gracias por su enseñanza esta noche. Una feliz noche para todos, muy amables. Con mucho gusto. Si no hay más dudas, entonces podemos dar por terminada la sesión. La otra semana los voy a invitar a la segunda parte de la unidad, que vamos a ver la identificación de leyes de inferencia y aplicación. Súper importante. Mañana hay una webconferencia del Zonal. Creo que la mayoría también están invitados. Entonces es importante que asistan. Mañana es a las 4 de la tarde, el horario pues realmente nosotros no lo ponemos, ya fue programado, me gusta un poquito más tarde, pero pues ni modos. Muchas gracias por su participación, espero haya sido de mucha utilidad. Yo sé que al comienzo se dificultó un poquito este tema, es larguito, es pesadito, pero en la medida que vayamos desarrollando y revisando el material y los ejercicios, van aclarando los conceptos. Muchas gracias a todos, feliz noche. eh, que tengan feliz noche y cualquier duda, inquietud, me escriben por WhatsApp, el WhatsApp no, sino el Skype y los correos internos y el correo institucional. Feliz noche a todos, muchas gracias por su asistencia.